Buen día, estamos aquí en el taller industrial del Instituto Tecnológico de Diseño de Modas. En esta ocasión quiero enseñarles cómo se cortan y se cosen correctamente los bieses. Los bieses en una prenda es donde se ve la calidad de esta. Comenzamos. Gracias. Para cortar y coser los bieses de manera perfecta, necesitamos un cuadro de tela de cualquier tipo. Puede ser algodón, puede ser seda, lana, etc. Los bieses se pueden hacer en cualquier tipo de tela. Lo importante es cortarlos al sesgo. Por ejemplo, en una tela nosotros sabemos que tenemos el hilo de la tela, que es donde viene la orilla de la tela, y tenemos la trama, que es por donde a veces los vendedores cortan y rasgan la tela para vendérnosla. Y la cantidad que compramos de tela, eso es el hilo de la tela. En esta ocasión, el hilo de la tela viene en esta dirección que estoy marcando. Y en esta dirección, al contrario, está la trama. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, vamos a cortar al buen sesgo. Hacen esto. Juntan o alinean el hilo de la tela con la trama de la tela y cortan por este lado y ya queda cortado al buen sesgo. Pero cuando vamos a hacer bieses y que tienen que tener una medida específica, es más difícil hacerlo de esa forma. Mejor vamos a medir la misma cantidad de medida hacia la trama. En este caso estamos poniendo 25 centímetros y la misma cantidad de medida, que viene siendo 25 centímetros al hilo. Entonces vamos a juntar estas dos marcas con una línea recta, de esta forma. Bueno, los bieses pueden marcarse con greda o con marcador de cera o con lápiz, siempre y cuando el lápiz pinte de forma tenue, que no pinte muy fuerte. Después vamos a sacar una medida, puede ser 3 centímetros, 4 centímetros. En esta ocasión vamos a hacerlo de 3 centímetros y medio de grueso, que el bies tenga 3 centímetros y medio de grueso. Vamos a marcar otra vez una línea recta. Si se fijan, viene siendo casi el mismo grosor de la regla. Bueno, ahora ya tenemos los 3 bieses cortados. Podemos ver que aquí se encuentra el hilo de la tela y aquí se encuentra la trama. Repito, la trama es por donde el vendedor corta y rasga la tela a la hora de vendérnosla. Y de este lado, que es la cantidad que nos vendió, se encuentra el hilo de la tela. Bueno, para que los bieses queden cortados perfectamente, tenemos que quitarle esa orilla que está rasgada. Así. Y de este lado tenemos que cortar de igual forma, pero no vamos a cortar el hilo, vamos a cortar también en la trama que viene siendo esta. Así. De esta forma vamos a cortar los bieses. ¿Por qué? Porque en mis años que tengo como diseñador me he fijado que las uniones en la trama se notan menos que uniones al hilo. Entonces vamos a unir nuestros 3 bieses en la parte de la trama. El siguiente paso
es unir los bieses. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro bies quede de esta manera unido, tenemos que coser las dos orillas. ¿Sí? Está así. Lo acomodamos y lo vamos a unir en esta parte, esta costura con esta costura. En esta ocasión vamos a hacer costuras de 5 milímetros. 5 milímetros. Entonces vamos a acomodarlo así. ¿Por qué? Porque este es nuestro derecho de la tela y este es nuestro revés de la tela. Entonces dejamos los derechos de la tela empalmados. Tenemos que juntar, tomando en cuenta los 5 milímetros, se tiene que formar aquí una bisectriz y aquí otra bisectriz. Vamos a rematar, a coser y a rematar. Entonces lo vamos a atorar mínimo con 2 alfileres. Y el otro extremo. Y así de esta manera vamos a juntar los 3 bieses que cortamos. Aquí está. Y aquí está. Bueno, pues vamos a coser. Dijimos que aproximadamente de 5 milímetros. Empezamos a coser. Hacemos un remate pequeño. Bajando la palanca se remata. Quitamos el alfiler para no coser el alfiler porque podemos romper la aguja. Cosemos. Quitamos el otro alfiler para no romper la aguja. Y rematamos. Ahora cosemos el otro extremo. Acuérdense que estamos cosiendo por la trama de la tela. Y empezamos en el mero vértice y terminamos en el otro vértice que es este. Así. Rematamos al principio y rematamos al final. Para jalar el hilo tenemos que fijarnos que el gancho tirahilos, que es este, quede en la parte superior, así. Entonces ya podemos levantar el pie, prensa tela y jalar el hilo. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro talle de niña ya cortado. Viene siendo el delantero y las 2 espaldas. En este ejercicio no solamente vamos a poner el bies, vamos a coser los hombros con costura francesa y los costados con costura francesa, y el bies únicamente va a ir en todo el escote. En nuestra espalda, previamente en trazo, ya dejamos lo que viene siendo la vista, el cruce y la vista. El cruce y la vista. Necesitamos en la orilla de la vista de la espalda pasarle over o un remallado de esta forma. Bueno, ya les pasamos el over. El over no va a ir en los hombros ni va a ir en los costados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una costura que se llama costura francesa o costura sobre costura. El siguiente paso es coser hombros y costados con costura francesa. Tenemos que acomodar que las telas ahora estén por el derecho. Primero, para la primera costura deben de estar por el derecho de la tela, tanto el delantero como la espalda. Y vamos a coser. Tenemos que tomar una medida para la costura francesa de aproximadamente 7 milímetros. Entonces vamos a coser.
Se podrán dar cuenta que estoy rematando al inicio y al término de cada costura. Ya está. Es importante que nuevamente corten los hilos desde la orilla, no dejen patitas de hilo, ¿sí? Porque después se ve mal. Desde el principio tenemos que ir cortando todo el hilo sobrante. El siguiente paso para coser hombros y costados de costura francesa y finalmente poder coser los bieses en el escote. Tenemos que recortar el hilo sobrante. Tenemos que recordar que cosimos por el derecho de la tela. Ese es el derecho de la tela. Que cosimos una costura aproximadamente de 7. El siguiente paso es voltear la prenda por el revés para hacer la siguiente costura. Por eso se llama costura sobre costura. De igual manera, rematamos al principio, cosemos y rematamos al final. Cortamos los hilos y tenemos que planchar nuestras. Ya tenemos nuestro talle de niña cosido con costura francesa o costura sobre costura en hombros y costados. Algunas personas se han de preguntar que faltan las pinzas. Como este talle es de 1 año, no se necesitan las pinzas. Se pueden poner unas pequeñas pinzas, pero las niñas de 1 año no tienen cintura. Ahora sí, vamos a lo que es nuestra clase de bieses. Vamos a poner los bieses por fuera. Existen bieses en el escote por fuera y bieses ocultos. En este caso vamos a poner el bies que es por afuera, ¿sí? Es muy importante que sepamos que cuando vamos a poner un bies por afuera o un bies que se vea en un talle, existen unas partes curvas y otras partes casi rectas. En las partes casi rectas vamos a coser el bies normal, pero en las partes casi curvas o que están muy curvas tenemos que ir estirando el bies. Este bies se corta al sesgo porque tiene la particularidad de volverse elástico. Por eso, ojo, cuando ustedes planchan las costuras, no vayan a estirar los bieses con la plancha, porque estos bieses, al estar cortados al sesgo, es muy fácil deformarlos. Entonces nada más abrimos las costuras con la plancha y empezamos a coser. Repito, en las partes casi rectas el bies se cose normal, y en las partes curvas el bies se va estirando. Prendemos nuestra máquina y comenzamos la costura. Vamos a dejar ya la vista volteada hacia atrás. Entonces vamos a hacer una costura aproximadamente de 5 milímetros. De igual forma, rematamos al principio y al final empezamos a coser el bies. Ya dijimos que el bies en las partes casi rectas se deja igual como está, pero cuando empezamos a encontrar una curva como esta del escote, empezamos a estirar. Así es que vamos estirando el bies. Es importante que las costuras
y la vista tiene que quedar ya doblada hacia atrás o hacia la espalda. Y como ya les dije, rematamos al final. Rematamos al final, como dijimos. Vamos a cortar un tramo de bies para que no nos estorbe. Y ahora vamos a hilvanar. Antes de coser en la máquina, tenemos que hilvanar. Tenemos que doblar el bies para ver de qué tamaño nos va a quedar y de qué calidad. Entonces vamos a poner aquí el bies, la orilla del otro bies, en la orilla del escote, damos vuelta y empezamos a hilvanar. Y empezamos a hilvanar a mano. Aquí, por ejemplo, tengo ya una hoja lista. Entonces vamos a coser en esta parte. Así, hilvanamos a mano. Y se fijan, queda así. Volvemos a acomodar otro tramo en la orilla del bies con la orilla del escote. Lo bajamos y continuamos hilvanando. Ya casi terminé de hilvanar, pero para terminar, igual que al comenzar, tenemos que dejar una costura de bies aproximadamente como de 1 centímetro, así. Y entonces tenemos que doblar esta parte hacia adentro para ocultarla. Volvemos a acomodar nuestra orilla de bies en la orilla del escote y le damos la vuelta, así, ¿sí? Y terminamos de hilvanar. Una vez hilvanado, tenemos que coser en la máquina el bies, pero la costura la vamos a hacer oculta. Podemos coser encima del bies, pero no se ve de muy buena calidad. También podemos coser encima del talle, pero lo más conveniente es coser en este punto que viene siendo entre el bies y entre el talle. Entonces voy a coser ahí para que el bies quede, la costura en el bies quede oculta. Entonces recuerden que estamos cosiendo en la unión del bies con el talle. Una vez terminado de coser en la máquina, quitamos el hilván del bies y lo planchamos. Y eso es todo. Se despide de usted, su servidor, el diseñador de modas, Jorge Raúl Padilla. Y podemos ya ver nuestro bies terminado. Gracias.